Buenas tardes desde el Polideportivo Universitario de San Gregorio, aquí en Oviedo, donde en breves momentos, apenas un cuarto de hora, tendremos en disposición de disfrutar de la gran final del Campeonato de España de Primera Nacional, que merecidamente se han ganado estos dos equipos, no solo por haber afrontado y disputado las fases eliminatorias de cuartos de final y semifinales, donde han salido victoriosos, por eso están aquí, sino que además fueron los dos equipos más regulares durante toda la campaña. Y cómo no, por supuesto, hay que decirlo, no hay nadie que lo merezca más que la Universidad, ganador absolutamente de todos los partidos que ha disputado esta campaña. Curso inmaculado para los jugadores de Xavi. Algo que pudimos disfrutar toda la campaña, Juanjo. Sí, la verdad que ha sido una liga muy bonita, donde la Universidad ha demostrado su potencial. Y aquí el llegar a la final tiene que, bueno, pues rematar ese año inmaculado que lleva, y a ver si es capaz, porque enfrente va a tener a todo un poderoso Atlética Vilesina, que bueno, pues tampoco lo ha hecho nada mal esta campaña, y entre los dos espero que nos den un espectáculo digno de una final, ¿no? Bueno, tenemos por aquí, vamos a aprovechar, tenemos cerca al presidente de la federación, pues vamos a bajar en una carrerina a hablar con él, aprovechando para no perder un minuto del partido. Bajo a ver. ¿A dónde tengo que mirar? Bueno, finalísima del Campeonato de España. Alberto, presidente de la Federación Asturiana. Esto huele a fiesta. ¿Cómo está la ¿no? Sí, bueno, normalmente en esta categoría, la final a 4 de esta categoría siempre suele ser de las, si no la que más, de las que más gente trae siempre. Al final es la máxima categoría autonómica. De aquí ya pasamos a categorías nacionales. Bueno, esto empezó ayer, bueno, ya empezó a principios de temporada, fueron eliminándose los mejores, fue un año muy disputado, o sea, hasta prácticamente última hora no se sabía quién iba a entrar en los Final Four. Sí, porque en los últimos años normalmente había uno que partía de favorito y al final era el que cumplía los pronósticos. Sin embargo, este año hubo bastante peleas, estuvo mucho más igualado. También se contaba con ellas, es la verdad. Y creo que salvo que la eliminatoria de cuartos que jugó el Grupo Cultura Covadonga con básquet, el resto salió 2-0 y esa salió 2-1. Hemos llegado a semifinales. Hay a dos partidacos que nos marcamos ayer. Bueno, sí, además hacía tiempo que no se veía, sobre todo el último, no se veía con dos prórrogas. No, hacía tiempo que no se veía un partido así, y menos en esta categoría. Y además es que fue cara o cruz, porque lo tuvieron en la mano en diferentes momentos los dos equipos. Sí, además son dos equipos que se conocen perfectamente, o sea que con más motivo para que podía haber pasado cualquier cosa. Bueno, ¿y qué decimos de esta universidad? Que curso inmaculado. Todo partidos ganados desde que empezó hasta hoy. Sí, bueno, en principio yo creo que ya partía como favorito. A ver, igual no tan claro favorito como otras temporadas otros equipos, pero partía como favorito. Aquí hay jugadores que, aparte de la juventud y que físicamente son muy potentes, son jugadores con mucha experiencia en categorías superiores, y al final lo demostraron, claro. Bueno, y la Atlética, que tampoco estuvo a sus hombros, solamente fue un poco desbordado por la universidad, pero también se impuso a todos los demás con bastante solvencia. Bueno, es que la Atlética en los últimos años
hizo, ¿cómo se llama?, una renovación de plantilla que tiene muchísimo mérito, porque digamos que tanto jugador relativamente nuevo en los últimos años que se acoplen de esta manera y lleguen aquí compitiendo de esa manera, la verdad que es para felicitarlos. Claro. No, esta es la final masculina, estamos dando cumplimiento poco a poco, ya fueron pasando, ya hay unas cuantas que se han hecho. ¿Qué balance hacemos desde la federación? Bueno, pues hasta ahora, todas las que se hicieron cumplieron los pronósticos, porque hubo sorpresas, lo deportivo, pero en cuanto a ambiente y juego sí lo esperaba. O sea, fueron finales con mucho público, todas las que se hicieron, mucha afición. Al final la gente espera justo a estos momentos de las finales para de verdad ver el baloncesto bueno. Bueno, yo ayer en el partido, independientemente de la emoción que supuso las prórrogas, etcétera, ver a las dos aficiones entregadas aquí era digno de ver, ¿eh? Es digno de ver y es digno de agradecer, porque como sabes, está habiendo más problemas, vamos a decirlo así, de comportamiento, y lo de ayer creo que fue un ejemplo, la verdad. Sí, porque además no hubo ni un mal modo, todo lo contrario, terminó perdiendo el Sur y acto seguido toda su afición aplaudiéndolas, animándoles, o sea, fue impresionante. Al final así debería ser el deporte, pero todos los deportes y a todos los niveles y en todas las categorías. Lo que pasa que bueno, pues a veces se nos olvida o que cualquier cosa sirva para a los demás. Y vaya desde aquí mi reconocimiento a las dos aficiones, porque es lo que queremos ver de verdad en Asturias. Bueno, y hoy partidaco, ¿no? O sea, hoy estos dos que llegan con sus limitaciones, porque el Avilés que va a pagar un poco el esfuerzo de ayer, pero también tenemos a la universidad con muchas bajas. Sí, bueno, parece que se iguala un poco las fuerzas, ¿no? Lo que le falta a uno y lo que tiene el otro. Pero bueno, yo creo que aquí, ya sabes, al final nadie va a estar cansado, van a dar todo lo que puedan, lo que gane el mejor, y ojalá el que gane sea capaz el año que viene en la categoría superior, que es lo que nos interesa. Es lo que deseamos. Alberto, muchas gracias y vamos a disfrutar de esta finalísima. Gracias. Luis Crespo con el número 7. Jorge Zardaín con el número 8. Número 10, Luis, este lo tenemos. Ahora ya no oímos la megafonía, no podemos corroborarlo, lo iremos mirando. Bueno, a ver cómo nos apañamos, porque la afición promete que va a hacer ruido. Bueno.
Bueno, familia, aquí estamos, vamos a vivir una super final. Los dos mejores equipos de la liga, los dos equipos que han sabido sobrellevar también las eliminatorias, que han pasado la semifinal más solvente, la actuación del Avilés ayer contra el grupo, y más sufrida, mucho más sufrida, la de la Atlética ayer contra el Avilés Sur. Veremos a ver cómo termina, cómo pasa factura, porque el partido de ayer, aunque son gente muy joven, terminó tarde y exigió mucho. Y a ver, pero bueno, hay que pasarlo. No cabe duda que la universidad pues también tiene sus números por las bajas, las muchas bajas que tiene, que ha pasado. Recordemos la lesión de Guren esta misma semana, la lesión de la rodilla, la lesión de Jorge Arias con un dedo escayolado. Ahí los vemos también acompañando a sus compañeros. Y luego, pues por supuesto, las ya más largas de Gonzalo y de Meana, que bueno, Meana pasó no hace mucho por el quirófano, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, bueno, quizás se igualen un poco más las fuerzas de los dos equipos. Y a ver qué nos da de sí, Juanjo. Sí, vamos a ver un partido seguramente espectacular, con mucha energía. Llega un pelín más fresco la universidad, porque ayer la Atlética tuvo que jugar una doble prórroga. Pero bueno, es una final y aquí ya el cansancio hay que dejarlo ya para luego, ¿no? Ahora hay que darlo todo y a luchar. Vamos que gane se lleva el título. Vamos a bajar un poco los micros de ambiente, porque esto va a prometer un ambiente brutal y si no, no nos vais a oír absolutamente nada. Así que a disfrutar. Ahí vemos en el centro de la pantalla a los dos protagonistas en el apartado arbitral, que no son otros que Adrián Díaz y Pepe Vega. Vamos a ver. A punto de empezar, como pueden comprobar, Universidad de Oviedo de verde y de azul. De los colores de la Atlética, los colores de la Lecar Skoda. Vemos a Pablo Osorio, vemos a Raúl, vemos a Adrián, vemos a Pablo Roza y, como no, a Ismael Diarra. Primera bola para la universidad. Ahí juega Ismael. Adrián, arriba. Rebote para Ismael, no entra. Bola para la Atlética. Ariza, ahí va, primer lanzamiento triple que no entra. Algo pasó. Bueno, me temo que es una pequeña errata del marcador, que ya nos pasó en algunos partidos. Sí, la verdad que ya ha pasado en algunos partidos. La sirena suena y suena. Eso puede llevar a confusiones. Hola, Ismael. Abre para Pablo Roza, no entró. Primer lanzamiento de tres. Ahí va para Ariza. Ariza con Pelayo, que lanza de tres y tampoco quiere entrar.
Persiste el 0-0. Ahí va Ismael, uno de los grandes protagonistas. Y qué canastón se acaba de marcar. Primera Qué canasta. canastón se acaba de marcar. 2-0. Primera falta. Es el auténtico protagonista de su equipo en las últimas fechas, Ismael Diarra. Porque además trabaja atrás, trabaja arriba, es tremendo. Juega Ariza. Tiene a Samu ahí. Juega con Pelayo, no se entiende con su compañero. Lo tenemos bailado un número, tengo que comprobarlo. Ah, vale, sí, es Luis Granda. Que tenemos lo de ayer. Juega Roza para Ismael, tira de 3, al aro. Corre Ariza, entra solo y chapa. Chapa de Pablo Osorio, pero personal. Sí, le han pitado falta. 2 lanzamientos. A intentar inaugurar el casillero de la Atlética. Ahí va Ariza. Ahí va. Dentro. No, Dentro, ¿qué digo yo? Dentro. Claro, perdón. Madre mía, quiero que entre en todas las canastas. Ahí va. Segundo tiro libre para Ariza. Y esta sí que entró. Primer punto para la de Skoda. Raúl juega con Pablo Roza. Nuevamente Raúl tira el triple. No quiere entrar. Pero recupera el rebote Ismael. Ahí va. Ahí va Raúl. Pablo. Ahí va Roza para Diarra. Lanzamiento y tampoco quiere entrar. Pérdida de balón. Recupera la Atlética la posesión. Vamos a darle un poco más de calor al micro, que me dicen que se oye poco. Juega Diarra. Raúl. Y no quieren entrar los triples. Pasos. Y no quieren entrar los triples. Sí, ha pitado pasos de salida. Ahí va Ariza. Pelayo con Samu y adentro. Qué bien cortó y adentro la canasta. Adrián. Y medio bloqueado. Medio chapado. Y bola para la Atlética. 2-3. Un punto arriba la Atlética. Juega Javi. Granda para Samu. Y no se pudo. No lo logró. Oportunidad para la Universidad. Ahí va Diarra. Adentro. La canasta de Ismael. 4-3. Juega Ariza. Luis. Entra y nada, no hay manera.
Bola, rebote para Diarra, que pide que suban sus compañeros. Ahí va. Ismael para Raúl. Ismael roza, no quiere tirar el triple. Sí lo va a hacer Ismael. ¡Adentro! Espectacular. Primer triple, les ha costado. Después de varios intentos se lo devuelve, pero no lo consigue. 7-3, primera ventaja de 4 puntos para la Universidad. Raúl. Ahí va para Roza. No, ahora no. Corre Ariza y personal. Personal. Segunda personal. Cuidadín, que no es oportunidad de andar con muchas faltas, que el partido es muy largo. Bueno, 7-3. Es el triple de Ismael. Ha colmado los 4 puntos de ventaja. Ahí va. No entra el triple, pero rebote. Rebote para la Atlética. Ariza se la quería hacer a Samuel, pero no hubo manera. Quiso jugar el alley-oop, pero no hubo manera. Ahí entró Jorge Zarraín. Y ahí está desde fuera, no se trabea el triple, tira desde la bombilla y adentro. 7-5. Ahí va Raúl. Juega con Pablo Osorio. Y qué bien, Pablo, qué bien. Ahí va Ariza. Granda. Samuel. Ahí va. Lanzamiento triple y por fin le entró un triple a la Atlética. La tercera fue la vencida. Por fin le entró, llevaba tiempo intentándolo, pero no hubo manera. 9-8, 1 arriba la Universidad. Ahí va Raúl, triple. No quiere entrar, rebote para Adrián. Arriba y adentro. Qué bien abajo, qué bien estuvo Adrián. Samuel. A punto de robar. A punto Mario, no quiso entrar tampoco. Lanzamiento. Ahí va Osorio. Raúl. Ismael amaga con el triple, ahora sí lo va a tirar y adentro. Adentro el triple de Ismael. 14-8, cobra ventaja, 6 arriba, tapón ahora de Raúl. Sube la bola Ismael, él solo lo hace todo. Y pues pérdida de balón. Pérdida de balón. Protesta Xavi al árbitro, pero diga lo que diga. No hay más. Seis arriba para la Universidad. Ahí va Crespo. Y no le entran las bolas. Un rebote más para la Universidad. Ahí va Raúl de 3. No quiere, pero rebote para que sí se. Pelayo Fuentes. Sí, tiempo muerto. Sí, señor. Bueno.
no quiso esperar, no quiere esperar a meternos el miedo en el cuerpo de la universidad y ha metido el acelerador desde el principio, ¿eh? Sí, la verdad que está, bueno, ha sido un comienzo trepidante de la Uni. Y bueno, Ismael está haciendo el partido que nos tiene habituados, con mucha intensidad, corriendo, anotando, reboteando, todo, vamos. Está 16-8 en el marcador. Y bueno, la Atlética tendrá que dar un pasito adelante para intentar que el Universidad no se vaya en el marcador. Pero de momento esta final está siendo una pasada. Bueno, estamos 2 minutos 42 segundos para finalizar. Nos han pasado, o sea, 7 minutos y medio y han pasado 1000 cosas, ¿eh? Sí, la verdad que has pasado volado, vamos. Tremendo partido, el esperado, los dos equipos con mejor trayectoria en la liga y que demostraron lo más potente. No nos cansamos, no es por alabar, sino por decir la realidad. En la universidad 100% de victorias este año. Una cosa, vamos, muy complicada porque han tenido muchas lesiones. Y bueno, ahí está. Bueno, volvemos al directo. Falta para Raúl, primera. Vamos a decir que no es defensa en toda la pista, sino es defensa agobiante en toda la pista. 4 faltas ya para la universidad por ninguna de la Atlética. Y lo consiguió Pelayo. Robar el balón, abre para Mario. Entró también Rubén. Ahí va. Y falta sobre el lanzamiento de Raúl, que va a disponer de 2 tiros libres. Bueno, está Xavi dando rotaciones. El partido puede ser muy largo. Ahí va Raúl. Entró el primero, 17-8. 9 puntos arriba. Y entró el segundo. Ya son 10. Máxima renta en lo que va de partido. Y a punto el propio Raúl de cortarle el balón. Menuda intensidad que están aplicando. Defensa individual en toda la pista. Y estamos en el minuto 7,5 del primer cuarto. Esto es tremendo. Ahí juega Luis con Zardain. Abre para Luis Crespo nuevamente. Tiene a Samuel Alabón dentro de la zona. No entra el triple. No está, veremos luego las estadísticas, pero no pintan que sean muy buenas. Ahí va Rubén. Estaba pasado, tuvo que salirse. Pelayo amaga y adentro. Jugador de Pelayo para poner la máxima renta, 12 arriba para la universidad. Luis Crespo. Nada, no hay manera, no le entra uno. Bueno, ha sido uno nada más, veremos la estadística, pero creo que solo han metido uno en todo el partido. Ahora tampoco le entró a Pelayo. Pues 1 de 7. Un triple de 7 lleva la universidad. Va a la Universidad de la Atlética, perdón. La Lecar Escoda. Sí, la verdad que ha salido con... Pues sigue la defensa individual, ¿oíste? La intensidad, sí, es un juego. Tiene que agobiar al equipo contrario. Ya, pero lo digo que hay que tener piernas. Están jugando juega Luis Crespo. A punto de robar la Pelayo. Lanza de 3. Y no quieren entrar. 1 de 8. Ahí va Pelayo.
para Raúl, Rubén. Nuevamente para Ismael. Ahí va Pelayo. Adentro. Universidad ha salido. Está mucho más fluida la Universidad. Y llegamos a un momento peligroso. Ahí va el otro Pelayo Ibáñez. Va Pablo, pero no están. El aro debe de ser más pequeño en esa parte de la cancha. Ahí va Raúl de 3 y adentro. Triplazo de Raúl. Triplazo de Raúl. 2-1. Hay que tirar. Se le está yendo el partido a la Atlética y estamos en el primer cuarto finalizado. Pues sí, ha finalizado. Impresionante. En un plus 17 puntos arriba. Lo dicho, el equipo de Xavi no quiere dejar para mañana lo que puede hacer ahora. No quiere que le pase, por ejemplo, como pasó con el grupo. No, la verdad que, vamos, ha sido una arrancada espectacular de la Uni. Y bueno, vamos, no me atrevo a decir nada, pero... Con el grupo es que llegó al descanso perdiendo. En la semifinal de ayer, quiero decir. Sí, no me atrevo a decir nada y es demasiado pronto. Lógicamente el baloncesto puede dar muchas vueltas. Y luego 25-8. Y luego en 5 minutos que apretó, se fue de 12. 25-8 en este cuarto. Vamos. Bueno, está claro. Bueno, lo que sí hay que reseñarlo, ¿vale? Porque 1 de 9 en triples, un 11%, pero es que 2 de 9 en tiros de 2. Sí, la verdad que la Atlética todavía no ha llegado al partido. No, y claro, un 54% para la Universidad de 2 frente al 22 para la Atlética y un 30%, 3 de 10. Bueno, no es la bomba, pero bueno, ya entra dentro de números. Pero claro, un 11% en tiros triples, pues claro. No, la verdad que... No, es que el aro debe ser más pequeño. No le está entrando nada al Atlética hoy. Ha sido un arranque espectacular. Bueno, pues va a sacar Pablo para arrancar este segundo cuarto. Lo recoge Manuel Hernández, que acaba de entrar, el amigo Cuartas. Pelayo también entró. Que ese me lo tengo yo despistado, que no lo tengo, a ver quién es. Y rebote, que lo hace todo Ismael. Sube la bola Raúl. Pelayo. Mario. Vuelve para Raúl. Rubén. Y Raúl de 3. ¡Y adentro! ¡Bah! Cuando uno tiene el momento, tiene el momento. 20 puntos arriba. Ahí va Mario. No entra. Vale, nos faltaba. Y ahora sí, por fin, después de muchos minutos, entra una canasta del Atlética. Defensa zonal. Ismael para Rubén. A punto de robarla y la recupera. Nos faltaba el número precisamente de Manuel Fernández, 6'99". Ahí va. Bueno, parece que ha llegado la Avilés. Y Xavi que dice, no quiero reacciones, venir para acá que esto hay que pararlo. Sí. Tenemos mucha ventaja, 16 puntos de ventaja y no quiere que se pierda. Sí, la verdad es que 2 canastas consecutivas de la Atlética. Rápidamente el entrenador de la Uni se levantó para pedir tiempo muerto y cortar esa pequeña racha y no llevar sustos. No, está claro, esto hay que afrontarlo en el sentido de que puedes dejar que evolucione, pero si lo paras a tiempo, ya está.
Sí, la verdad que ha hecho bien. Porque bueno. Bueno, voy a llevarme la sorpresa. Bueno, no la sorpresa, que estoy seguro de saberlo, pero no lo tal. Bueno, ya tenemos a Ismael con 10 puntos. Pero bueno, también 12, 8 puntos para Quirós. Y Raúl no debe de andar muy lejos. Raúl no debe de andar muy lejos. A ver dónde está Raúl. Ocho para Raúl. Sí, Raúl, el Capi. Bueno, a ver, por el bien del espectáculo, a ver qué pasa, si se mete o no se mete el Atlética en el partido. Ismael, para Mario, vuelve Mario, tuya mía, Mario para Pelayo, sale Rubén, Pelayo juega al triple, no entra, pero rebote para Ismael, abajo y 2+1. ¿Cómo está este equipo? ¿Cómo está este equipo? Yo creo que ya lo comentamos durante la temporada, de cara a próximos enfrentamientos. El único hándicap quizás que puede haber con ellos es los pocos partidos complejos que hayan tenido. Sí, 2, 3 contados, vamos. Por lo tanto, esta Final Four les viene al pelo para meterse en faena. Algo pasa con algún cambio. Bueno, hay cambios. Hemos parado aquí, ha pasado un ángel, como se suele decir. Y va a lanzar un tiro adicional. Ismael. Y adentro. 31-12. Y se retira el protagonista del partido. Se retira momentáneamente Ismael. Faena cumplida. Y entra Alex Miranda. Zardain. Juega con Manuel Hernández. Zardain. Y falta, sí. 2 tiros. De Mario. Como veis, no solo a nosotros nos fastidia la luz por estos claros oscuros, sino hasta los propios jugadores. Mirar cómo están teniendo que apartar la vista porque les está deslumbrando. Bueno, como hablábamos antes con el presidente, aquí solo gana el balonmano. Está a rebosar, a abarrotar, no hay ni un espacio libre en este polideportivo universitario de Oviedo, aquí en la zona de San Gregorio. Zardain, segundo tiro, punto 14, 17 abajo para la Atlética. Pelayo con Alex Miranda. Entró Adrián también, que no lo habíamos visto. Eva Cuartas, lanza de 3, bueno, no, desviado, ya le salió mal en origen y falta de Pelayo. Segunda falta personal para Pelayo.
Lanza y... no. Parecía, pero tocó la red, pero por abajo. No tienen bien hoy el tino los jugadores de Avilés. Los jugadores del Atlética. Ahí va Alex Miranda. Con Mario. Busca a Rubén. Mario nuevamente se la devuelve para que Alex Miranda intente el triple y lo consiga. Ahí juega mano. Pelayo abre para que Cuartas intente el triple, pero no hay manera. No es el día. No es el día de Avilés, no es el día. Ahí va. Juega otro triple. No lo consigue Adrián Fonseca. Pero a qué velocidad están jugando. ¿Y qué pasó? Bueno, chocaron y falta personal. De Mario. De Mario, sí. Chocó con Cuartas. Y segunda personal para Mario. Bueno, 20 puntos arriba. No quiere dejar que se meta, pero es que ya no es solo el fruto del trabajo de la universidad, sino el mal tino que están teniendo. 14 puntos nada más en estos 14 minutos de juego que llevamos. Pelayo. Juega Manuel. Nuevamente sale Samu. Pero que no hay manera. Y bola para la universidad. Bola para la universidad. 34-14. No quiso entrar. Rebote. Ahora sí que por fin entró una. Y adentro. Bueno, impresionante el ambiente que estamos viviendo. Impresionante el ambiente que se está viviendo aquí. Ahí va Alex Miranda. Para Pablo Roza. No entra el palmeo de Rubén y rebote, pero rebote le favorece nuevamente a Rubén. Y falta de Manuel. Falta de Manuel en el intento de robarle el balón. Bueno, 18 puntos arriba para la universidad. De momento, partido cómodo gracias a ese arranque explosivo que han tenido. Y repetimos, que no le entra una a la Atlética. Ahí va Adrián con Raúl. Juega rápido, ahí entra. Y no le entró a Alex Miranda. Ahí va Cuartas, corre, sube. Abre para que lance, no quiere entrar.
en esta ocasión Jorge Zardain. Adrián. Y adentro, 2+1 para Adrián. ...39-19, 20 puntos, vuelven las 20 de ventaja para la universidad. Pero bueno, esto es básquet. Aquí puede pasar muchas cosas todavía, ¿eh? Sí, la verdad que el baloncesto puede cambiar la cosa de un momento para otro, pero bueno, vemos mucho más enchufado y con mejores porcentajes a la universidad. Y de ahí sus 20 puntos de diferencia. Ahí va Adrián. Adentro, a tabla. Habrá que preguntarle luego si lo tiró adrede. Manuel, le dio en el pie al otro Adrián. Y nuevo cambio en la universidad. Entra Adrián Niño, que no estaba en el día de ayer. Da cuartas. Busca a Luis Crespo. Ahí va, cortaron. Le dejan el balón para la primera canasta. Ah, no, era Pablo Roza, perdón. Pensaba que era Adrián Niño. Falta muy rigurosa. No, en este marcador lo que le permite a Xavi precisamente es eso, el poder ir haciendo cambios, dar oxígeno a todo el mundo. Sí, tú date cuenta que está Mario, Ismael, Pelayo, Rubén, 4 titulares en el banquillo. Pide el cambio. Ya vemos a Enrique Urrutia que no... Sí, pide el cambio Adrián, debe estar lesionado. Adrián Fonseca. Sí. Ha pedido el cambio de sentir alguna molestia. Ahí va Zardain. No le entra, pero rebote para su compañero Luis. No, Pelayo. Perdón, Jolines. Luis Granda. Madre mía, qué lío. Sube la bola Pablo Roza. Ahí va Raúl. Nada quiere entrar. Al aro. Ahí vamos adentro. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena acción! ¡Qué bien lo hizo! Tiempo muerto. Esto huele a sangre. Sí. Es que ya son 25 los puntos de diferencia. Sí, la verdad que la universidad ha venido muy enchufada al partido. Y encima tiene el acierto de meterlo todo, vamos. Todo lo contrario que la Atlética, que vamos, no le entra una. Vamos a comprobar, porque esto... O sea, es que siguen los números desastrosos. Un 29 de 2 y un 14 de tiros de 3. Sí, sí, la verdad que ahí está el resultado. En la comparativa, 58% de 2 para la universidad y un 33%. Prácticamente tiran los mismos tiros, lo único que uno lleva 44 puntos y otro 19. Y ahí están los porcentajes. Sí, sí. Pero bueno, hoy por lo menos la universidad arregló el desastroso número estadístico que tuvo en el primer partido contra el grupo, que no metían un tiro libre ni para atrás. Hoy mira, hoy llevan un 100%, 4 de 4.
que estaban el otro día contra el grupo, creo que hicieron un 40% nada más, en tiros libres. Ahí va Zardain, abre para Samu. Samu busca, a ver. Era Pablo González el que entraba y recibió la falta. Cuarta falta de equipo para la universidad. No, quinta ya. Quinta, estamos en bonus. 2 tiros para Pablo. No quieren entrar los tiros del Atlética. Alekar Skoda hoy no está viendo aro. Ahí va Pablo. Bueno, uno más. Llegan a 20, pero están 24 puntos abajo. Juega Ismael. Para Osorio. Sale Raúl, muy marcado. Bueno, recupera la bola la Atlética. Ahí va Ariza. Para Pablo. No quiere entrar. No quiere entrar. Ismael con Raúl. Ismael. Y adentro. Adentro Ismael. Ismael a lo suyo. Ya son 26 los puntos de diferencia. Bueno, por fin un triple para la Atlética. No, se le han dado de 2. ¿De 2? Sí, estaba pisando. Sí, de 2, de 2. De 2 el lanzamiento. De 2 el lanzamiento de Jorge Zardain. Cuidado. Y último Legaliza minuto. para Pablo. Saca la bola. Y Luis Crespo, que no consigue el 2+1. Un minuto para finalizar el segundo tiempo, llegar al descanso, poder beber un trago de agua. Porque 46-22, 26 puntos de diferencia. Mucho va a tener que trabajar Enrique Urrutia en el descanso si quiere enderezar esto. Sigue la mala fortuna, sigue el desatino. Un tiro más fallado. Ahí va el segundo para Luis Granda. Y tampoco. Así no va a ser. Ismael como un avión, saca para Raúl. Y adentro. Como decían en mi pueblo, tuya mía, y pelotín y gol, pero aquí, mira, se está animando Zardain. Ahí va Osorio, para Adrián, la saca para Niño. Ahí va botando Ismael. Nuevamente para Osorio, Raúl. Ahí va Adrián. Y no lo consiguió. Bola para la Atlética, sube Ariza. No quiso tirar, pero Ariza sí. 10 segundos. Pues aquí se va a terminar este 7 segundos. Tiempo muerto que pide la universidad. No quiere perder ni un ápice de oportunidad para rematar este partido. El bueno de Xavi Martín. Son 24 puntos de ventaja. Lo dicho, va a tener faena Enrique Martín en el descanso, ¿eh? Sí, la verdad que tiene que ponerse las pilas la Atlética si quiere intentar algo en el final del partido. Porque a ver, no, la diferencia, no es normal estos registros quedar en 24 puntos. A ver, y sin desmerecer la defensa de la universidad, pero vamos a ver, es que no le está entrando nada. No, la verdad que no está entrando nada, tienen un porcentaje de tiro malísimo y bueno, en una final eso no puede ocurrir porque lo vas a pagar.
Pero bueno, igual que no les entra nada, 4 o 5 triples seguidos y ya están ahí. Pero con 4 o 5 triples seguidos se podría llegar a más 15. Con lo cual todavía hay mucha diferencia. Bueno, 8 segundos de juego de este segundo cuarto. Bola para la Universidad. Vamos a ver qué van a poner en juego. ¿Qué planeó? Defensa individual del Atlética. A ver qué planeó Xavi. Balón a Ismael y canasta. Raúl. Ahí va Raúl. Para Mario y pisó. No, falta. No. Falta por empujar. No. Bueno, no entendí. ¿Qué pasó? Falta, pitaron falta, que no lo vi, es que no lo veía. Estaba tapado. 2 segundos, 4. Va Osorio el solo. Y adentro. Yo no sé si fue lo planeado, pero ahí está. 26, máxima ventaja del partido justo en el último segundo de este segundo periodo. Bueno. Nos vamos a tomar un pequeño trago de agua y vamos a ver si pillamos algún protagonista más en este periodo. Vamos a ver. Vamos a ver. Javier, vamos a aprovechar ahora. Sí. ¿Cómo estás? Mi jefa de comunicación. Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo. Había que estar aquí, ¿no? Había que estar, claro que sí. Había que estar. Había lujo de equipo que tenemos este año. Sí. La verdad es que tenemos unos equipos en toda la comunidad, tres equipos, el femenino también, pero el masculino, fantástico. Bueno, lo que es impresionante es el espectáculo, ¿no? La grada llena, disfrutando, como decía antes el presidente de la Federación, Alberto,
ni un mal modo, solo ánimo. No, nada. Impresionante. Ese espíritu universitario, ¿no? Que yo creo que lo contagiamos de todo el mundo, ¿no? Las buenas maneras, ese espíritu deportivo, una competición sana, ¿no? Y luego un partido precioso. Bueno, la universidad que poco a poco va retoñando el espíritu deportivo con Sí. muchas actividades, porque se Sí. están haciendo muchas cosas. Sí, sí, no, tenemos un buen equipo en deportes y yo creo que la Universidad de Oviedo siempre con una seña de identidad era su deporte universitario. Siempre hemos tenido grandes equipos y grandes deportes en casi todas las disciplinas. Y había que recuperar eso de una manera muy importante de hacer universidad. Y de atraer gente, desde luego, yo creo que el deporte genera vínculos. Además, invita a la gente a venir, quiere estar ahí. Y es tal que van valores. El hecho que la universidad un poco se haya sindicado con un montón de equipos para tener esa dupla y que puedan tener que los equipos universitarios, los jugadores puedan participar en muchas disciplinas. Claro. Es que si no, no podríamos hacerlo, ¿no? Yo creo que eso lo que nos permite es ir ganando cada vez más músculo, ¿no? En el deporte universitario y eso para nosotros la guinda es el futuro grado de deportes, ¿no? Nos gustaría que todo esto fuera un gran campo deportivo y que fuera un referente en España como lo llegó a ser. ¿Qué pasa con ese grado? Pues nada, yo creo que salvo el primer será el 25, no, 24, el año que viene. Sí. A este año no llegamos, de hecho esperamos llevar ya al Consejo de Gobierno la aprobación de la memoria ya e inicia el trámite con ANECA, con la Agencia Nacional. Ella no nos retrasa, ya estamos trabajando en paralelo con el gobierno del Principado, de la Nacional, y ya poder ofertarlo el año que viene. Creo que es una necesidad muy importante, ¿no? Tanto deporte como en nuestra comunidad. Fíjate, esto empezó con el primer de la antigua INE a finales de los 70, blanco para albergar la INE. Aquello naufragó, siempre estaba ahí. Bueno, que parecía que nunca llegábamos. Yo me voy a sentir muy orgulloso si conseguimos en mi mandato efectivamente arrancar algo que es muy importante para la región y para la universidad. Bueno, ahora Pinta bien, es un gran equipo. Sí, la Valentina está dando ahí correosos, pero bueno, tenemos un gran equipo. Ya. Bueno, pero están haciendo gran parte. Gracias. Muchas gracias. bueno, pues, luego seguimos. Ahora vamos a coger un minuto de aire.
Volvemos al directo. Volvemos a este finalísima del Campeonato de España de Primera Nacional, donde el Universidad de Oviedo está pegando un puñetazo bien fuerte encima de la mesa y ahí está mandando 26 puntos arriba ante la Atlética, el otro finalista. Creemos que volvió a pasar lo mismo, la turuta que suena porque toca. Sí, está empezando a llegar demasiada gente al pabellón. Bueno, esto es impresionante. Bueno, había mucha gente fuera que salió a coger aire y están recolocándose. Aquí hay un trajín que, vamos, tremendo. Pero bueno, aquí estamos. Arriba no entra, sigue sin entrar de los tiros a la Atlética. Sigue sin entrarle, ahí está Pelayo. Ahí está Pelayo, vamos jugando. Zardén. El otro Pelayo. Samuel y... Falta para Diarra, falta Para Pelayo. para Ismael. Vamos a ver si miramos números. Tercera de Pelayo, que lo cambian. ...15 puntos para el bueno de Diarra, para el bueno de Ismael, 10 para Raúl. Bueno, pasó por 80 manos y al final se la quedó la Atlética. Juega Manuel para Samuel. Ahí va cuarto. Ahí va Chapa. Chapa de Pablo Osorio, que se queda con el balón. Ismael. Adrián. La saca para afuera, entra hasta abajo Ismael, pero no. Se quedó cortito. Juega Luis. Ahí va, la sube para que buena en esta ocasión Jorge Zardaín. Ponga el punto 26. 24 de ventaja para la Universidad. Ahí está Adrián. Entra hasta abajo. Tampoco le entra, pero Osorio, el más listo de la clase, recogió el rebote. Lanzó y tampoco entró. Eva Manuel. Abre para Zardaín. Zardaín para Pelayo. Lanza adentro. Bueno. Pequeña reacción, campo atrás. Pequeña reacción de la Atlética. Pues aquí estamos con ese 50-28, 22 puntos todavía pese a esta pequeña reacción. Juega Manuel Hernández para Luis Granda, vuelve a abrir para el triple que no le entra a el bueno de Manuel Hernández. Manuel Hernández Puertas. Adrián lanza el ganchito y nada, al aro. Samuel, ahí va a entrar, se gira y a falta personal. Falta personal
para Osorio, que es la primera. Oportunidad para la Lecar Skoda de seguir rebajando la... Ahí va, no entra el tiro de Samuel. Ahí va y tampoco. Así no va a ser. No va a ser así como la Atlética se meta en el partido. Raúl, ahí va el Capi. Ahí va el Capi. Samuel entra y no, que no, es que no hay manera. Y falta en ataque. Y falta en ataque para Zardain. Pues sí, nos comenta Rubén que el pabellón es lo que hay, no es muy grande, pero bueno, genera un ambiente también especial. Ahí juega Pablo, pasa para Pelayo, que no le entra, y balón para la Atlética. La pide Samuel, que entraba como un avión, pero que no hay manera, están negados. Están negados los avilesinos. Pérdida de balón. Se ha vuelto un poco correcalles la situación. Vamos a ver si se aposientan. Pelayo con Samuel. Lanza de 3. Ni de 2, ni de 3. No quiso entrar tampoco. Eva Osorio. Y falta 2 tiros para Osorio. Hay cambios, entra Luis Crespo, se va Manuel Hernández y se va también Pelayo y entra... ¿Quién entró? ¿Quién entró? Jorge no, Zardain estaba... ¿Cuál? Ah, Luis Granda. Segundo tiro. Ahí va Osorio. No quiere entrar tampoco. Rebote. Y bola para la Atlética. 25 son los puntos que hay en la actualidad. Y pérdida de balón y se ha hecho daño. Reclama la asistencia porque se ha hecho daño en la rodilla. Esperemos que solo sea el golpe. Que haya caído y golpeado la rodilla y no sea... no vaya más. Ahí vienen a mirarle. Se queja ostensiblemente de la rodilla, pero bueno, si es un golpe también es doloroso. Esperemos que sea eso. No. No nos gusta esto. No nos gusta. Bueno, va pisando, va mejor. Yo creo que va a ser el golpe que cayó y pegó con la rodilla en el suelo porque se le ve pisando. Va pisando mejor. Bueno, nos alegramos. Pablo González ya va pisando mejor. Venga, vamos allá. Bueno, juega Universidad. 5 minutos de juego de este tercer periodo. Y 25 arriba. Rubén. Juega con Ismael para Pelayo. Y adentro Pelayo. ¡Qué buena!
Ya son 27. Manuel de 3. No quiere entrar, no quiere entrar. Juega Roza con Rubén. Lanza de 3 al aro. Pero Pelayo, el más listo de la clase, recoge debajo del aro para meter unos 2 puntos más que sitúan esto ya en 29. Y falta para Ismael, que es la primera. Tercera de equipo. De momento no están en bonos ninguno de los dos equipos. Lanza Luis Crespo, desviado. Ahora lo dicho, no es el día de los lanzadores del Avilés. Ahí está jugando Rubén. No quiso levantarse, ahora lo hace y se le sale. Sube la bola Crespo. Samuel. Le va Manuel. Muy arriba la defensa. Muy arriba la defensa de la universidad. Sabedores de que van a intentar los tiros de 3. ¿Hay espíritu de reacción o cómo lo ves? Lo veo muy complicado, la verdad. Muy complicado. No les está entrando nada a la Atlética y bueno, es imposible luchar. Si no sumas... Y es que además Xavi se le ve que no quiere dejarles que se metan en el partido en ningún momento. Ahí va Ismael. Pelayo. Adentro. Bandeja. No le llegó a entrar. No le llegó a entrar. Va Crespo. Saca para Zardaín. Juega de 3. Nada, no hay manera. No hay manera. Sube la bola Osorio. Ahora Mario. Buscaban a Ismael y cortó, a punto de cortar Luis Crespo. 3 minutos para el final de este tercer cuarto. Y no se ve capacidad de reacción. Rubén. Ahí va. A este sí que le entra Disculpar todo. por el letrero. Grabamos por seguridad. Ahí va Samuel de 3, nada. $2:22 para el final de este cuarto. Ismael, adentro. No, adentro, madre mía, falla, al aro. Madre mía, ahí va Samuel. Ya, no. Bueno, ahora sí entró. 2+1. Pues 30 puntos. 30 puntos de diferencia. Vamos a ver, queda un par de minutos. Ahí va, no consigue. Pelayo.
Es una nueva falta. Y va a tener 2 tiros libres más Ismael para seguir aumentando su racha anotadora. Y adentro. Adentro, punto número 17 para Ismael. 12 para Raúl. 13 para Pelayo. Mientras que por la Atlética el destacado es Tardaín con 14. Ariza juega, se apoya en Samuel. Hasta 2, miren la intensidad, y eso que van ganando de 30 puntos. No, de 33 estaban ganando en ese momento. Máxima renta. Alex Miranda. Raúl. Por dentro para el jefe. Meta una más. Y no solo eso, una nueva falta y otro punto adicional. Le agradece Ismael ese pase picado. Se nos ha ido nuevamente el marcador. 0-0. 65-32. Bueno. Pues bueno, seguimos 65-32, están intentando recomponer el tiempo. Vemos ahí como nada, ¿no? Como el árbitro hablaba con el entrenador, con Enrique Urrutia, porque no está reseñándose el tiempo, quedaba apenas 2 minutos, un minuto largo, que se estará contemplando manualmente. Ahí va, 1-10, 1-9, ya volvió. Ahí va Luis Crespo. Y ahora de sí, entró Ariza. Claro está que este partido ya no se le puede escapar a la universidad. Uy, que intentaba Pelayo. Menudo cañonazo le hizo al bueno de Alex Miranda. Va Samuel. Pasa para Granda, que cortaba por la zona, pero nada, no es el día. Ahí va Raúl. Verá cómo este sí que lo tiene. Tuya mía de Raúl y de Ismael. Y corta Pelayo, que se va a regustar y adentro. ...69-34 lanza Manuel desde casa. Lanzaba desde casa. Cuando no queda ya tiempo. Ahí va, un segundo quedaba en el marcador. Intentaba la jugada recambolesca. Y paso al cuarto.
Bueno, Juanjo, cuarto y definitivo. Esto parece listo para sentencia hace rato, ¿no? Sí, la verdad que el partido empezó muy fuerte con Universidad a tope y vamos, yo creo que friticó ya el partido ya en el primer cuarto, ¿no? Sí, Lo además es que la acertó. Atlética en ningún momento se vio en condiciones, unos porcentajes muy pírricos que no le permitieron en ningún momento ni siquiera intentar la remontada. Sí, la verdad que no hubo partido, vamos. En la Atlética parece que todavía no ha venido al partido, no le ha entrado nada y bueno, eso se nota, ¿no? Se nota. Bueno, Ha tenido pues apagado, vamos a iniciar este cuarto periodo. ha apagado el partido de ayer. Ahí está Cuartas. Para Ariza. Larraé. Y ahí está la dinámica. Se la dejaba por atrás para Raúl, pero no llegaron a conectar y cortaron el balón para la Atlética. Samuel a la zarda y entra en la zona y adentro. Bueno. Ahora sí, Buena canasta ahora de la Atlética. por fin le entra una canasta. A ver. Pide el Capi, falta antideportiva. ...70-36. Uno más para Ismael, al aro y él mismo que no recoge el rebote. Ahí va la Atlética, balón para Ariza, intentaba el triple, lo amagó, pero se encontró y ganchito, qué bonito. Buena canasta. Juega Mario con Alex Miranda y al aro. Bueno, minutos para la transición. Adentro, Pelayo. Ahí va Pelayo nuevamente de tres y a punto. A punto estuvo la Universidad en sus números. Hemos visto muchos partidos por encima de los 70-80 puntos, pero lo que no es normal son los 38 de la Atlética. Ahí va Pelayo para Raúl. Sale Dierra, maga con el triple, busca a Alex. Y para Raúl de dos. Ahora juega para Ariza, que se juega el triple y ahora sí le entró. Ahora sí le entró, pero bueno, se maquilla por lo menos los números.
Raúl, para Ismael. Brillante campeón de la universidad, no podía ser de otra manera. Después de esta trayectoria inmaculada, repetimos, no nos cansamos. Todos triunfos, ha ganado todos los partidos que ha disputado esta campaña. O sea que si alguien lo merece, no es otro que ellos. Se va Pelayo. Y aparte, bueno, pues es una campaña una campaña especial. Tenemos gente que es, como sabemos, como Roza, que va a ser probablemente de sus últimos partidos, porque acaba de terminar medicina y al hacerlo se va a ir a hacer el MIR y con dificultad va a poder seguir jugando. Ahí va. Buena canasta. Ahora sí le entran. Todos los parabienes para Pelayo, para Pablo Roza. Y ahí está. Hombre, lo que comentáis, la universidad es un equipo que tiene, como veis, tiene poderío, pero depende de gente que está estudiando y que replantea su vida, como estamos hablando del caso de Roza. Y mantener plantillas estables, pese a que sean gente buena, pues es complicado. Pero bueno, eso no quita de que puedan tener la ilusión de jugar en categorías superiores. Nos enteraremos en fechas próximas de cuáles son sus intenciones. Juega Niño, que acaba de entrar. Para Adrián. Ahí va, se revuelve. Y adentro. Punto 75 para la universidad. Un tiro para Mario. Y nada. Ahí sale Ariza para Zardaín. Quieren maquillar lo que puedan el resultado. Hay que aplaudir también el punto honor. Recordemos los otros protagonistas del encuentro, Adrián Díaz y Pepe Vega, los árbitros de este partido, que han tenido una labor discreta, cosa que es buena para ellos. Tiros libres para Rubén. No, falla el primero. Segundo tiro y también lo falla.
Ahí va Crespo. Para Samuel. Zardain abre para Crespo, que lanza de 3 y ahora les entran. Ahora. Pequeño arreón del Atlética para maquillar un resultado cuando iban perdiendo de casi 40 puntos. Ahí va Mario, abre para lanzamiento de 3, que lo consigue Adrián Fonseca, contestando el triple de Luis Crespo. Zardain, ahí va, para Samuel. Entró con el 4 Alejandro Campa. Adrián, mano a mano, y no le entró. 3 minutos y medio para el final de esta final, para finalizar este partido final y proclamar a la universidad como campeón de esta liga. Para haberse matado. Es que resbalaron los dos. ¿No? Resbalaron los dos, podían haberse hecho pero muchísimo daño. Ahí va Crespo, no, ahora no. Balón para Mario, que corre. Y campo atrás. Dice que no, sí. No se ha dado cuenta, pero sí. Tres minutos para el final. Ahí va Crespo. Sube la bola, niño. Y adentro. Adentro la acción individual de Adrián Niño. Campa. Abre para Samuel, a punto de robar Rubén. Tira de 3. Pero no. Y cambios, vuelve a pista Pelayo, supliendo a Mario. Todos felicitándose. Como es lógico. Ahí va Adrián. Abre para Osorio, para Fonseca. No le entró el tiro a Fonseca. Samuel. Ahora aquí también entró con el número 40 Roberto Berbia. Obviamente está dando opciones a que entren todos los jugadores de la plantilla. Enrico Urrutia, igual que lo ha hecho Xavi. 2 minutos para el final. Bueno, minuto 49. Corta la pelota, Pelayo, y adentro a placer. Minuto y medio. Ahí va Zardain. ¿Le entró? No le entró. Pelayo se va a jugar de 3. No quiere entrar. Quería salir por la puerta grande el amigo Pelayo. Bueno, vamos a aprovechar el ligero resumen antes de terminar y que sea la explosión de júbilo. 82-46.
Tenemos precisamente a Pelayo con 20 puntos, 23 para el bueno de Tierra. Y por parte de la Atlética, Zardain con 16 y Ariza con 10, sus máximos realizadores. Niño la saca para Pelayo y cumplieron el tiempo. Se acabó la posesión. Bola para la Atlética cuando restan 35 segundos. Ahí va adentro. Canasta postrera de Luis Crespo. Buena actuación de Luis en general durante toda la campaña. Hoy no ha tenido un registro anotador muy grande. Dan por finalizado el partido. Y ahí está, campeón la universidad, segundo clasificado, el Alecar Skoda Atlética. Se están felicitando los componentes de la universidad. Y vamos a ir pasando poco a poco el acto protocolario, no sin antes agradeceros la compañía, no sin antes agradecer que hayáis estado con nosotros estos 4 partidos. Si no lo hicisteis, aprovechar el partido, especialmente el de ayer, entre el duelo fratricida de los dos equipos avilesinos fue espectacular, con dos, bueno, no voy a decir nada, no lo dejéis de ver, porque merece la pena. Y aquí estamos viendo cómo ya se configuran se saluda a los equipos previo a la entrega de premios. Vamos a ir preparándonos para bajar, a hablar con ellos y entrevistar a los protagonistas. Bueno, Enrique, complicado el partido de hoy, ¿eh? El cansancio de ayer y la pisonadora que teníamos enfrente. Sí, yo no creo que vaya a ser mucho tema de cansancio. Porque vale, era mucho mejor que nosotros. Lleva demostrando durante toda la temporada y hoy confirmó todo ello, ¿no?
No, lo que sí, no se entró nada hoy, ¿eh? ¿Perdón? No se entró nada. Tirabais y No, hoy no, bueno. Hay días que no entran las cosas, no salen las cosas, bueno, hay que aceptarlo lo mismo que el día que entran y, bueno, hacerlo de la mejor manera y nada, felicitar al justo ganador. no, campeones, dignos subcampeones después de un buen año, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. Los chavales se han comportado de 10 durante todo el año, trabajando muy bien, sacando partidos de una forma contundente y yo creo que el balance del año es muy positivo. Enhorabuena. Muchas gracias. A ver, Capi, enhorabuena. Muchas gracias. logramos. Lo logramos. Un año increíble. Increíble, es que no tengo palabras. La hostia. No, y vaya guinda que pusisteis hoy, ¿no? Ya, o sea, sí, es no. que desde el minuto 1, ¿no? Hoy estábamos todos metidos desde el principio, súper centrados, sabíamos que queríamos conseguirlo, lo teníamos preparado ya, llevamos todo el año luchando por este partido y desde el principio, como te digo, súper centrados, motivados, vamos a meter, al final todos mis compañeros han hecho un esfuerzo increíble todo el año y al final la guinda del pastel es el resultado de hoy, de no haber perdido ningún partido y habernos llevado al campeonato. Bueno, yo veros la alegría con la que jugasteis todo el partido significa toda la trayectoria, ¿no? De toda la temporada. Sí, puede ser. Al final yo creo que también un partido como el de hoy es para disfrutar. O sea, el premio de todo el año, al final, cuando llegas a la final a 4, todo lo que hiciste antes no te vale para nada, como decía creo ayer Xavi, mi entrenador. Y yo creo que la final a 4 es precisamente para eso, para disfrutar, venir aquí, estar con nervios, la tensión del partido, de querer ir a ganar, pero al final disfrutarlo, que es lo más importante. Además, habéis jugado aquí muchos partidos, bueno, con buena asistencia alguno de ellos, pero bueno, están así con la grada increíble, ¿no? Una pasada. La verdad que increíble. Agradecer a toda la gente, tanto de nuestra afición como el resto de equipos que han venido, que han llenado el pabellón y es un ambiente espectacular. Muchas gracias. Enhorabuena, Raúl. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ya lo oís. Bueno, enhorabuena, macho. Enhorabuena. Ya no solo por el partidazo de hoy, sino por vaya temporadón. Muchísimas gracias, lo primero. Bueno, yo desde que vine al primer momento vine a ayudar, a esforzarme lo máximo. Me he encontrado con un equipo que me ha acogido maravillosamente, unos jugadores de los mejores de la categoría, un entrenador que me ha tratado genial y bueno, pues gracias a todo eso pues he conseguido hacer una temporada de la que me siento muy orgulloso y hemos conseguido ganar el título, que es lo más importante. No, y te vimos desde el principio, fuiste ganando puntos y enteros en el equipo. Y Inés, al final es que, vamos, estás que lo bordas, vamos. Sí, bueno, yo al final estoy para lo que necesiten. Yo sé perfectamente que en este equipo yo tengo que aportar mucho, pero bueno, tengo toda la confianza de que el día que yo no aporte, tengo jugadores detrás que van a hacer igual o mejor que yo. Y bueno, al final, eso que tiene que caer en un equipo como este. Muy contento, la verdad, muy contento. Claro. Bueno, pero pasa que además veíamos a un Ismael que trabajaba mucho para adelante, pero que atrás dabas faena, que buena. Sí, la verdad es que bueno, para jugar en este equipo tienes que trabajar en los dos lados, no solo adelante. Y bueno, gracias a mis compañeros que me ayudan muchísimo, tanto arriba como atrás, he podido hacer mi trabajo perfectamente. Al final, ¿cómo se entendía el Capi? Iba tuya mía adentro. Vamos, Raúl es de los mejores jugadores del equipo con mucha diferencia. Y es un jugador que
que ha estado jugando en el Oviedo, es muy buen jugador y bueno, para mí es un orgullo entenderme también con él, es un orgullo. Enhorabuena, Ismael. Muchas gracias. Bueno, ya veis cómo está el patio. Aquí van todos locos por celebrar. Interrumpir. No sé si nos da tiempo. Y se van a poner. Vamos a hacer una foto. La foto de los campeones, la foto con el rector, con el jefe de deportes. Sí, señor. Enhorabuena a la universidad. Enhorabuena a la universidad. Ahí manteando a Xavi. Ahora a ver quién le pilla. Aquí vamos a hablar con Xavi. Enhorabuena. Desde el minuto 1 hemos hecho una unión dentro del equipo increíble, que trabajo semanalmente, épocas difíciles, lesiones, y pese a todo, cada día en el entrenamiento la gente con ganas de trabajar, con una sonrisa, predispuesto a dar lo máximo de sí mismo. Y no puedo estar más orgulloso de ellos. Y vaya bien el partido de hoy, ¿no? O sea, no, yo me acuerdo del tiempo muerto que pediste cuando metieron 2 canastas seguidas, no dije que no ni pestañeé, ni pestañeé. Ha sido, la verdad, el inicio soñado para jugar una final, coger cierta distancia desde el principio, y ahí ha ido todo encadenado. El equipo tenía ganas, tenía hambre, y desde el minuto 1 se ha demostrado. Está bien. Enhorabuena. Quería felicitar también a la Atlética, que ha hecho un campeonato fantástico. Seguro que si siguen trabajando igual el año que viene o 2 años, van a tener ellos la recompensa del título. Enhorabuena, Xavi. Bueno, pues ya lo veis. Ahí estamos con este título y esta plaza para el ascenso a EVA. Veremos cuál es el futuro que decide aquí la universidad, pero ya lo tienen en sus manos. Vamos a dejar el proceso para lo que es de premios. Gracias. MVP, Ismael, no podía ser de otra manera. Bueno, pues ya tenemos la cuarto clasificado. No el peor, el cuarto mejor equipo
de Asturias. No es poco. Covadonga, tercer clasificado. La plaza, la segunda plaza. El Atlética. Bueno, ahí vemos los campeones. Vemos a los campeones. No les como el título. Cositas son. Tenemos si se materializa o no. Pero ahí está. A ver si veamos algún protagonismo hasta más. Que merece. Tenemos tampoco interrumpirles las celebraciones. Pelayo, ven para acá, ven para acá. Un poquito, hombre, enhorabuena. Una Pelayo, de verdad. Con los compañeros y con Xavi. Vaya temporadón. Sí, un temporadón de la Virgen. La verdad que estamos muy contentos. Hoy fue la guinda, ¿no? El partido. Estábamos mentalizados. O sea, nuestro objetivo es el minuto 1 y ayer, al haber pasado mal, y no pasamos mal con el grupo, hoy teníamos salida a muerte para no dejarnos opción. El sustituto de ayer valió, ¿no? Descanso que ibais perdiendo. Íbamos perdiendo el descanso. En tercer cuarto, como suele pasar, nos pusimos las pilas y a carretera. La carretera duró hasta hoy el último cuarto. Hoy ya el trabajo. Algún partido con más ventaja y otro menos, algunos más sufridos, pero al final es lo que presta. No está que haya también tensión. De ahí. Claro. Aquí hay equipos muy buenos.
campo, un grupo de veteranos. Venga. Bueno, esto está llevando a su fin. No queremos molestar, están haciéndose fotos con su familia. Vamos a estar listo por sentencia. Como he dicho, agradeciéndonos mucho la compañía. No dejando de recordaros que esta es nuestra casa. Apoyarnos los vídeos, darle al me gusta, suscribiros al canal y veréis cómo vais a ver muchas cosas más como esta. Estamos para ello. Muchas gracias y hasta la próxima. Recordaros, esta semana, el miércoles, empezamos con el Campeonato de España de Voleibol. Si os gusta el deporte, vais a ver 114 partidos en 4 días. O sea que esto va a ser la leche.